Las articulaciones. Se le llama articulación a una estructura anatómica que permita la unión entre dos huesos, o puede ser entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se estabilizan mediante unos ligamentos, los cuales unen los extremos óseos y dan la movilidad a los músculos que se insertan en sus proximidades. Las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo, bien sea huesos o cartílagos, como lo nombré anteriormente, y facilitar movimientos mecánicos, con el fin de proporcionarles elasticidad y plasticidad al mismo cuerpo humano. Ahora les hablaré cómo se categorizan las articulaciones. Para los estudios de las articulaciones se pueden clasificar en dos, según su estructura o su función. Para categorizarla por su función, es mayormente conocida como morfológicamente, el cual morfológicamente los diferentes tipos de articulaciones se clasifican según el tejido que las une en tres categorías. La primera es la fibrosa, la segunda la cartilaginosas y las terceras las sinoviales. Ahora, las categorizadas como por su función, también conocidas fisiológicamente, las cuales el cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis, que no cuentan con ningún tipo de movilidad, la anfiartrosis, que como ejemplo tenemos la columna vertebral, y la diartrosis, que es la que cuenta con mayor amplitud o complejidad de movimiento. Acá podemos observar un ejemplo de la articulación diartrosis. Podemos observar una articulación sinartrosis, también una articulación anfiartrosis. Bueno, ahora les hablaré sobre la pregunta número 3, el cual es la clasificación por su estructura. Las primeras son las fibrosas, las cuales son aquellas en las que los extremos de los huesos están unidos por tejido fibroso. Este tipo de articulaciones tienen muy poca movilidad. Un ejemplo de esta articulación fibrosa son las suturas que unen los huesos del cráneo. Un tipo particular de articulación fibrosa es la sindesmosis, en la que dos huesos se unen mediante una lámina de tejido fibroso, como ocurre en la membrana interósea del antebrazo que une al cúbito con el radio. En este tipo de articulación, el tejido cartilaginoso sirve de unión entre los extremos óseos, no cuentan con cavidad articular como en las articulaciones sinoviales y el movimiento que pueden permitir es pequeño. Un ejemplo son los discos intervertebrales formados por tejido fibrocartilaginoso, que unen entre sí los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. La estructura resultante es muy resistente y tienen gran capacidad de absorción de fuerzas, pero esta carece de flexibilidad. Por ello, la columna vertebral en su conjunto dispone de un grado apreciable de movilidad. Bueno, ahora les hablaré de las sinoviales. Permiten realizar una amplia gama de movimientos y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades. Se dividen en 6 grupos: la articulación en bisagra, ojiglimo o troclear, articulación en pivote o trocoides o trochus, articulaciones planas, deslizantes o artrodias, articulaciones en silla de montar, celar o de encaje recíproco, articulaciones condiloideas o elipsoideas y articulaciones esféricas o en artrofis. Por su función, la diartrosis son las más numerosas en el esqueleto. Se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten los huesos. Poseen cartílago articular o de revestimiento en ambas partes de la articulación. Un ejemplo típico de la diartrosis es la articulación glenohumeral, la articulación que une el húmero con la escápula. Ahora les hablaré de la anfiartrosis. Este tipo de articulación se mantiene unidas por un cartílago elástico y presentan una movilidad escasa. Un ejemplo de esta anfiartrosis son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales en la columna vertebral. Ahora les hablaré sobre la sinartrosis.
Las sinartrosis son articulaciones que tienen muy poca movilidad. Las uniones entre los huesos que forman el cráneo se llaman suturas y son un buen ejemplo. Bueno, y por último les hablaré sobre los ejemplos dentro de los tipos de articulaciones. El primer ejemplo, como hablaba en la anterior pregunta, es la diartrosis, la cual es la unión del húmero con la escápula. En la anfiartrosis es la articulación sacroiliaca. En la sinartrosis son las suturas del cráneo. Las fibrosas son el antebrazo, unión entre el cúbito y el radio. Las cartilaginosas, unión de cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Las sinoviales, el codo, las falanges y la muñeca. Acá podemos observar una figura del cuerpo humano donde se ven reflejadas los 6 tipos de articulaciones sinoviales. Listo, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido este video.